Tema número 2, que son las líneas notables asociadas al triángulo. ¿La joven? Las líneas notables asociadas al triángulo. Ya. ¿Qué son, jovencitos, las líneas notables asociadas al triángulo? Son las líneas que van a tener una característica y que las voy a usar en el triángulo. Entonces, primera línea o primera observación que el alumno de San Marcos debe de saber. Entonces, mi campeón, ¿cuál es la primera línea que el alumno de San Marcos debe de manejar? Mira esta propiedad básica que tú tienes que manejar. ¿Ah? ¿Qué nos dice la propiedad? La propiedad, jovencito, nos dice lo siguiente. Cuando tú tengas los segmentos AP, PB y PC, los tres segmentos, jovencitos, congruentes. Joven, tienen que ser congruentes, si no, no funciona el teorema. El teorema, jovencito, nos dice que al tener estos tres segmentos, joven, congruentes, la medida de este ángulo es la mitad de él. A él, jovencito, algunos alumnos lo conocen como trípode, las tres patitas de gallo, las tres patitas, las tres patitas, o como jovencito, el alumno se acordaba, jovencito femenino, el teorema de las tres piernas, ¿no? ¿Sí? Entonces, joven, tú ya, jovencito, ves la forma como jovencito trabaja. Recuerda, tiene que ser AP, PB y PC, tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Entonces, cuando tú tengas un problema, mira, una vez vino así en San Marcos, vino así en San Marcos, joven, ¿ah? Te decía que se tiene un triángulo ABC donde él y él son iguales. Me pedían calcular X. ¿Cuánto va a valer X? A ver, X va a valer, a ver, de 7, ese es el trípode, como dice Joseph. 10, profe, 40. ¿A quién le hago caso? ¿A Diego o a Joseph Irving? Vamos, ¿a quién le hago caso? ¿A Diego o a Joseph Irving? Vamos, criatura, hagan sus apuestas. ¿A Diego o a Joseph Irving? Joseph Irving se corrigió, dice que sale 10. Brian dice que sale 40. Jovencito, es solamente recordar el teorema. ¿Te das cuenta? Mira, te lo he cambiado de posición. Recuerda, si tú tienes tres segmentos iguales, este angulito es el doble de él. O sea que X vale. ¿Cuánto va a valer X, jovencito? Va a valer 10. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional? ¿Todo está claro? De manera adicional o como práctica, ¿qué pasa cuando los tres son iguales y aquí tengo el angulito adyacente, joven? Todo el angulito APC, todo el ángulo vale el doble que él. ¿Ya mi tigre? Sí, espero, jovencito, que lo tengas bastante en cuenta. ¿Ya mi tiburón? ¿Sí? Listo. Siguiente, entonces, joven. ¿Qué otra línea el alumno tiene que conocer? Es cuando tu jovencito tienes dos segmentos congruentes y te forma un ángulo central. Te hago la pregunta.
¿Qué harías, jovencito? ¿Qué vas a hacer, criatura, para formar una figura conocida? Vamos, dímelo. Muy bien, entonces vas a trazar, ¿ves? Y eso es lo que yo necesito que tú hagas. Necesito que me formes el equilátero, joven, el equilátero. ¿Ya? Necesito que me formes el famoso equilátero, mi tiburón. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito que tú hagas. Entonces, por favor, no te olvides, tú vas a tener dos lados consecutivos y un 60 te da la idea de formar un equilátero. Ay, profe, ejemplo, a ver, un ejemplito jovencito como para que me entiendas. Problema número uno. Me dan la siguiente figura, me dicen que AB es igual a BC igual a CD igual a AD. Me piden calcular el valor de X. Notarás, joven, a simple vista, te das cuenta que aquí veo un 62 lados iguales. Te hago la pregunta, dos lados iguales y me forma el 60. ¿Qué me aconsejas, criatura, trazar? Muy bien, Joseph Irving. Profesor, trace, BD. ¡Ah! ¡Ah! Tracemos BD. Vamos a trazar BD para formar el equilátero. Como tú me formas el equilátero, joven, la medida del ángulo ABD vale 60, ADB también vale 60. Entonces, jovencito, aquí viene la pregunta del millón. ¿Sí? Aquí viene la pregunta del millón. Si todo el ángulo ABC vale X y el angulito ABD vale 60, ¿cuánto mide el angulito DBC? ¿Cuánto mide el angulito DBC? El angulito DBC debe de valer, joven, debe de valer, jovencito, este angulito de aquí debe valer X menos 60. Muy bien, Joseph Irving. Ahora, jovencito, mírame aquí. ¿Qué observas aquí, joven? Bueno, profe, si yo miro el triángulo DBC, voy a notar que estos dos lados son iguales. Él vale X menos 60. Como estos dos lados son iguales, el triangulito DBC, ¿qué cosa es? Muy bien, Joseph Irving, profesor, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, la medida del ángulo BDC vale 60. Ya mi tigre vale 60. Entonces, campeón, futuro del país, eso es lo que yo necesito que hagas. ¿Sí? Joven, futuro del país, en ese mismo triángulo que hago, jovencito, la suma de los ángulos en el triángulo me tiene que dar ¿cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto me tiene? Muy bien, 180. ¿Ve? Entonces, x más x menos 60 más x es igual a 180. El menos 60 pasa al otro lado a sumar. Tengo 3x igual a ¿cuánto? A 240. Por lo tanto, x vale 80. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir hasta aquí, jovencito? Todo está claro, mi tigre, mi campeón, mi futuro del país. ¿Se entendió lo que quise realizar?
¿Se entendió o no se entendió, mi tigre? Vamos, con sinceridad tienes que hablar. ¿Se entendió entonces, mi tigre? Sí. Sí, profe, todo claro hasta aquí, querido profesor. Ahora, vamos a hablar qué es una sevillana. ¿Has escuchado alguna vez qué es una sevillana, joven? Sí, a ver. ¿Qué nos dice criatura? Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué es una sevillana? La sevillana, jovencito, todavía no había dicho nada. ¿Qué es una sevillana? La sevillana, joven, va a ser un segmento que tiene como extremos el vértice de un triángulo, y acá dice, y el punto de la recta que contiene el lado opuesto. Al decirte criatura, el punto que contiene a la recta de su lado opuesto, ese punto es arbitrario. No se están diciendo dónde cae. Puedo agarrar jovencito y trazar jovencito, unir el vértice con este puntito, o unir el vértice y unirlo con este puntito exterior. Cuando tú veas, criatura, que BF se encuentra en el interior del triángulo ABC, vamos a hablar, joven, vamos a hablar de sevillana interior. Cuando la sevillana BE, su extremo, uno de sus extremos, está en la recta que contiene el lado BC, vamos a decir que BE es una sevillana exterior. Entonces, recuerda que la sevillana no va a tener una propiedad, no va a tener una, ¿cómo se puede decir? Una condición. O sea, tú tienes un triángulo jovencito y yo te digo, trázame la sevillana interior BE. Entonces, tú tienes la opción de trazarla por aquí o tienes la opción de trazarla por acá o tienes la opción de trazarla por aquí. O sea, no tiene una condición esa sevillana. También puede estar en la recta que contiene su lado opuesto, puede estar por aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo necesito que tú entiendas es que no tiene una propiedad. La propiedad tú la vas a poner, o sea, la condición la pones tú. O sea, esta sevillana es como cuando tú la dominas a ella. Tú, jovencito, puedes ubicarla donde a ti te parezca. ¿Ya? Entonces, no te olvides que es una sevillana. Ahora, ¿por qué necesito que me aprendas qué es una sevillana? ¿Por qué crees que te repito que necesito que me aprendas una sevillana? A ver, la propiedad de la sevillana es para este siguiente caso. Cuando tú tengas un triángulo donde un ángulo es el doble del otro, cuando tú tengas un triángulo donde su ángulo es el doble del otro, ¿sí? ¿Sí? Te va a dar o te va a dar la condición de que cuando tú veas este tipo de ángulos, te da la idea, joven, te da la idea, jovencito, de formar dos isósceles. ¿Cómo formo dos isósceles? ¿Cómo formo dos isósceles? A ver, ¿qué dice Joseph Irving? Bueno, lo que me has dicho sí podría tener sentido. Tras una si bien y hago que la suma de los ángulos interiores. ¿Qué más? Tú vas a trazar una sevillana. Cuando tú observas que un ángulo del triángulo es el doble del otro, tú me vas a trazar una sevillana y te das cuenta que el dato, o sea, el dato, la longitud que te den del triángulo, está adyacente al ángulo doble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, mi tigre? Lo que va a pasar es lo siguiente.
Tú vas a trazar una cebiana interior, joven, una cebiana interior que tenga la misma longitud que el lado AB. Entonces, como tú quieres que tenga la misma longitud que el lado AB, joven, aquí estarías formando ¿qué cosa? Acá vamos a poner el punto P y aquí le voy a poner 2 alfa. Entonces, estás formando un isósceles. Ahora, mírame el triángulo BPC. Si tú me miras, jovencito, el triángulo BPC, campeón, ¿qué vas a notar en el triángulo BPC? Que si aquí tengo alfa y el ángulo externo vale 2 alfa, ¿sí? Si vale 2 alfa, mi campeón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el triangulito BPC, obligatoriamente el angulito BPC, PVC, va a valer, criatura, el triangulito PVC va a valer la misma medida que el angulito PCB. ¿Por qué, profe? ¿Sí? Porque, jovencito, como el ángulo externo vale 2 alfa y aquí veo alfa, obligatoriamente este angulito tiene que valer el alfa. Y con eso, joven, llegas a la conclusión de que trazando una cebiana que tenga la condición que tenga la misma longitud que AB, se forma el triángulo isósceles ABP y BPC. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy tratando de insinuar, joven? ¿Quieres un ejemplo, criatura? A ver, ¿te parece un ejemplo? ¿Sí? ¿Te parece un ejemplo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Muy claro, profe, claro, claro. Jovencito, problema número 2. Mira, atento, ¿ah? Dice, se tiene un triángulo ABC donde el ángulo en A tiene doble medida que C. Te dice que el lado AB vale 5. Me piden calcular el máximo valor entero que toma X. Pues el alumno cuando no, jovencito, cuando el alumno no repasa, no se da cuenta del paputruco. No sé si te darás cuenta del paputruco. ¿Ves el paputruco ahí, jovencito? ¿Dónde, profe? Aquí ve, mira. Veo, jovencito, o usando el teorema de correspondencia antes de usar el paputruco. Como este ángulo 2 alfa es mayor que 5, por paputruco, entonces, jovencito, se deduce, jovenzuelo, que como este ángulo 2 alfa es mayor que, jovencito, es mayor, joven, que el otro, te vas a dar cuenta que estas dos condiciones te van a permitir, criatura, ¿sí? Te van a permitir, jovencito, trazar la cebiana interior o exterior. Interior o exterior, joven. Profesor, ¿alfa vale 30? No, joven. Entonces, me trazas la cebiana interior porque veo un dato adyacente, jovencito, al lado 5. Ah, acá me olvidé decirte, gracias al teorema de correspondencia, al ángulo mayor se le opone el lado mayor, o sea que en este triángulo el X es mayor que 5. Lo estoy poniendo por si acaso. Es cuestión de orden, nada más. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? Lo que quiero que hagas, mi tiburón, es trazar una cebiana que tenga la misma longitud que AB. Entonces me voy a dar cuenta que el triángulo ABD es un triángulo isósceles. Y aquí, jovencito, me doy cuenta que en el triangulito BDC, como este ángulo exterior vale 2 alfa, él vale alfa, entonces, campeón, este angulito tiene que valer alfa. ¿Sí? Ahora, profe, ¿qué más hago? Bueno, profe, lo que voy a hacer es mirar el triangulito BDC. ¿Qué hago en el triangulito BDC? Dime. ¿Qué hago aquí? Dime, ¿qué hago aquí, campeón? ¿Existencia, profe? Claro, me vas a aplicar el famoso teorema de existencia.
el X es mayor que la diferencia, pero menor que su suma. Jovencito, aquí me sale 0, aquí me sale 10, o sea que el X es menor que 10. Pero joven, gracias al teorema de correspondencia, el X es mayor que 5. El X mayor que 5 y el X menor que 10, jovencito, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, mi tiburón joven, lo que va a pasar, mi criatura, es que voy a intersectar estos dos. Al intersectarla, mi tigre, ¿m? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por eso voy a intersectar. Y al intersectar me doy cuenta que el X toma, jovencito, 6, el 7, el 8 y el 9. Como a mí me piden calcular el máximo valor entero que toma X criatura, sería 9. ¿Se entendió, joven? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional, mi campeón? Oh, claro, profe. Cuando te enseña un profe, ¿verdad? Joven. Ahora estuvo dime, ¿hasta ahí alguna duda, joven? ¿Soy lo que tengas? Todo está claro, joven. Dime, ¿qué más podríamos hacer, criatura? Es suficiente, joven, para la paliza que tiene hasta ahí alguna duda y consulta que tenga, joven. Dime, no hay dudas, ¿no? Todo claro, por eso te entendió. Listo. Entonces, podríamos hacer otra línea más, pero no creo que nos alcance tiempo. ¿Ah? Pasémonos a las líneas notables. La primera línea notable que el alumno jovencito debe de manejar es la mediana. ¿Cuál es la característica de la mediana de un triángulo? La característica de la mediana de un triángulo jovencito es el segmento cuyos extremos son el vértice del triángulo, ¿sí? El vértice del triángulo, y acá dice bien claro, no va a ser una línea cualquiera, así como jovencito era mi ex, ni mi ex, digo, así como era la sevillana. No escogía una línea, un punto cualquiera, no, acá va a ser un punto específico. ¿Qué punto en específico? El punto medio, jovencito, ¿sí? Dime, entonces voy a trazar el segmento que me une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces, a esta línea ya no vamos a llamarla sevillana, sino, joven, se le llama mediana del triángulo. Es la famosa media. Ahora, es sencillo, joven. Yo te aconsejo, criatura, que cada vez que te digan, jovencito, mediana, ¿en dónde te tienes que concentrar? Te tienes que concentrar, jovencito, te tienes que concentrar, jovencito, aquí en el punto medio. ¿Ya? Entonces, jovenzuelo, eso es lo que yo necesito que tú hagas. Ejemplo, mira, no hay ejemplo de examen de admisión joven de la mediana. Te voy a poner uno sencillito, uno para que digas, jovencito, profe, así viene, jovencito, así te puede venir. Este es lo más tranca que te puede venir, jovencito.
Me dicen que BM es la mediana y me piden, jovencito, que calcule X. Entonces, si tú lees el problema, te dice, BM mediana, ¿qué debe de pasar aquí, jovencito, en el extremo? Estos dos que tienen que ser, estos dos jovencitos tienen que ser iguales. Y como tienen que ser iguales, joven, como tienen que ser iguales, mi tiburón, 2x menos 3 igual a 9, 2x igual a 12, x vale. ¿Qué, profe? 6 nada más, sí, joven, nada más. Wow, profe, qué sencillo. A ver, profe, una para mí. A ver, vamos, te leo, léelo, míralo y dime cuánto te sale. A ver, 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 ¿qué dice el pueblo? A ver, dijeron 3. Albert dijo 3. Albert dijo 3. Diego dijo 3. Pedro dice 3. Braulio dice 3. Y Joseph Irving fue el único que se dio cuenta, ¿no? El único que se dio cuenta. ¿Te das cuenta, jovencito? ¿Te das cuenta cómo caes en la trampa? Muy bien, Joseph Irving. Fan destacado, jovencito, fan destacado. Ya no cae como antes, ¿no? Ya creció, ya. Es un hombre de bien. De ahí Alejandra 3, Alison 13, 16, 16, y ahí todos jovencitos comenzaron a, jovencito, a hacer lo correcto. Muy bien, Joseph Irving. Ajá, ajá, ajá. Claro, 2 veces 18. Espera, espera. ¿Sí? Quiero estar un rato feliz. ¿Sí? Yo caí calculando. Es que ese es el detalle, pues. Ahí está mi fan destacado. Tenemos nuestro fan destacado, jovencito. ¿Sí? Pregunta trampa, profe. Pero dime, ¿yo qué culpa tengo, joven, que te dejes engañar a cada rato, pues? A mí también me engañaron una vez, ¿no? Fruto de ese engaño tengo mis 2 bendiciones. Soy un papá luchón. Entonces, criatura, yo ya no caigo en las trampas, ¿no? Yo quiero evitar, criatura, que tú caigas en esas trampas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien, jovencito. ¿Sale cuánto? Sale, jovenzuelo. Sale 16, ¿sí o no? Excelente. ¿Por qué, profe? Porque me dicen, criatura, que BM es mediana. Como BM es mediana, entonces AM es igual a MC. Como son iguales, criatura, AM vale 8, MC vale 8, por lo tanto, jovencito, hace vale. ¿Quién te ha dicho que calcules X? Ese es por eso es lo que yo te digo. ¿Quién te dijo que calcularas X, joven? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? Dime, ¿quién? Vamos, otra vez, jovencito. Te leo, a ver, te leo. Quiero leerte, vamos.
Listo, un medio, ¿sí o no? Ahora sí, ¿no? Un medio, todos un medio. Oh, por fin, gracias, Dios, era hoy. Era hoy, Dios, era hoy. Dios, era hoy, Dios. Dios, era hoy. Claro, pues es un medio. CM es una mediana. Como es una mediana, todos son. El error que comete el alumno es que le pone bolita, tronquita. Joven, de ahora en adelante tienes que poner jovencito. Tienes que poner jovencito. ¿Sí? Tienes que poner letras. ¿Por qué? Porque cuando tú reemplaces, te dice, calcule BM entre AB. BM es A. AB es 2A. Se va en la A y me sale un medio. Siguiente línea que el alumno jovencito de San Marcos tiene que aprender. La altura. ¿Qué es la altura, joven? La altura es el segmento trazado perpendicularmente. ¿Tú qué entiendes por la palabra perpendicular? ¿Tú qué entiendes por la palabra perpendicular, joven? ¿Qué entiendes? 90 grados. Excelente, joven. La palabra perpendicular, jovencito, significa aquella que vale 90 grados, joven. ¿Ya? La palabra perpendicular es la que nos dice que vale 90 grados. Entonces, la altura es el segmento perpendicular trazado a la recta que contiene su lado opuesto. ¿Sí? ¿Por qué te dice la recta que contiene su lado opuesto, joven? ¿Por qué te dice la recta? Dime. Porque, jovencito, porque la altura puede caer, jovencito, si el triángulo es acutángulo. Claro, porque si el triángulo es acutángulo está en el interior. Pero si el triángulo, jovencito, es obtusángulo, la altura está en el exterior, ve, mira. Y jovencito, si el triángulo es un triángulo rectángulo, la altura está contenida en uno de los lados. Entonces, depende del tipo de problema para que te digan dónde es la altura. Yo te puedo poner así, jovencito, y yo te puedo poner así, jovencito. Te pongo BH es altura. Calcule Y y X. Calcule X y Y. Calcule alfa y Y. A ver, calcúlame alfa y Y. Cuando a ti te digan altura, ¿qué debe de pasar, joven? ¿Qué debe pasar aquí? Recuerda, tiene que formar ¿qué cosa, joven? 90 grados. Entonces, 5y más 10 igual a 90. 5y igual a 80, y vale 16. ¿Sí o no? Ya, profe, él vale 90. Profe, ¿y ahora cómo hallo alfa? Recuerda que se te dijo que en un triángulo rectángulo los ángulos sumaban, jovencito, 90. 3 alfa más 2 alfa igual a 90. 5 alfa igual a 90. Alfa vale 18. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando a ti te digan altura, joven, cuando a ti te digan altura, tu cerebro se debe de concentrar en el 90 grados. ¿Ya? Tu cerebro se debe de concentrar en el 90 grados. A ver, joven, sorpréndeme cuánto sale.
20, dice mi tigre. 20, vamos, 20, 20, 20, 20. Espero que sea 20, ¿eh? A ver. Me dicen que BH es altura. Como me dicen que es altura, aquí debe de formar 90 grados. Mira el triángulo BHC. Y como él es 90, estos dos ángulos suman 90. Me doy cuenta que alfa vale 35. Lo reemplazo en el triángulo de la izquierda y 2 alfa más x también es 90. Pero como alfa vale 35, 2 alfa va a valer ¿cuánto? 2 alfa va a valer 70. Por lo tanto, x vale 20. Joven, ven. ¿Te das cuenta que no es nada difícil lo que te estoy diciendo, joven? Problema número 5. Dice, en un triángulo acutángulo jovencito, dos de sus lados suman 30. ¿Qué lados? Bueno, voy a escoger estos dos laditos, pues no los conozco. Dato A más B suman 30. Me pide calcular el mayor valor entero que puede tomar la altura relativa al tercer lado. Joven, ¿quién es el tercer lado? Él es el tercer lado, ¿sí o no, mi tigre? Él es el tercer lado. Entonces voy a trazar la altura relativa, joven. Acá estoy, para que veas que no. Me piden hallar la altura relativa al tercer lado, jovencito. Como a mí me piden hallar la altura relativa al tercer lado, mi tiburón, voy a trazar la altura relativa. Este es el máximo valor entero que me piden hallar con la altura relativa al tercer lado. ¿Ya? Pues, ¿qué hace el alumno? Mira, la mayoría falla en este problema. Yo he visto que los alumnos ponen un eso y un S. Pitágoras aquí. Al cuadrado es igual a h al cuadrado más m al cuadrado. B al cuadrado, profesor, es igual a h al cuadrado más m al cuadrado. Quieren hacer Pitágoras, quieren sumar, restar. Joven, si tú haces eso, no ingresas. Para que te salga el problema, te tienes que acordar del teorema de correspondencia en el triángulo rectángulo. ¿Qué sucedía, jovencito, cuando tú tenías un triángulo rectángulo, joven? Cuando tú tenías un triángulo rectángulo, jovencito. Dime, ¿qué pasaba cuando tú tenías un triángulo rectángulo? Que la hipotenusa, no, la hipotenusa era mayor que los catetos gracias al teorema de correspondencia. Muy bien, también profesor que los ángulos eran complementarios, pero estamos hablando de los lados. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces mi tiburón, ¿qué es lo que va a pasar? Que gracias al teorema de correspondencia, mi campeón, ¿sí? Gracias al teorema de correspondencia, jovencito, la hipotenusa es mayor que el cateto, o sea, el A es mayor que el H. Lo mismo, jovencito, quiero que hagas en el triángulo BHC. ¿Qué notas ahí? Por favor, escríbemelo. Vamos, vamos, dime. Profe, que el B es menor que el H. Yo te hago una pregunta, joven. Mira, yo te hago una pregunta. Tú tienes acá A más B igual a 30 y tienes esto. Dime, ¿qué me aconsejarías hacer ahí, jovencito? Muy bien, Jairo. Muy bien, Astrid. Dime, ¿qué es, jovencito, lo que tú debes de hacer aquí?
Bueno, profe, lo que yo debo hacer aquí, profesor, es que, como acá yo veo A más B, voy a sumar el sistema. Me sumas el sistema, mi tiburón, y al sumar el sistema acá veo 2H menor que A más B. Pero A más B es 30. Reemplazo así como lo hicieron contigo el 14 de febrero. Le saco la mitad y me doy cuenta que el H jovencito es menor que 15. ¿Qué valores podría tomar el H? Sobre el H podría tomar como valores como enteros, 14, 13, 12, 11, 10 hasta, bueno, sucesivamente, no sé hasta dónde, pero sé que toma su máximo valor 14. Como me piden el máximo valor entero, por lo tanto, H máximo jovencito va a ser 14, joven 14. ¿Se entendió, joven? ¿Alguna duda, consulta, sugerencia? ¿Algo que me quieras decir hasta aquí? ¿Todo está claro, jovencito? Vamos. Vamos, dime algo. ¿Se entendió, joven? ¿Se entendió lo que quise traer? Todo clarísimo. Joven, empezamos, jovencito. Entonces, como todo se entendió, criatura, hora de la papu práctica. Resolver, jovencito, los problemas. Me vas a resolver, mi criatura. Anota, anota. Problema número 11, 12 y 15. Resolver los problemas 11, 12 y 15. ¿Te parece 5 minutos, campeón? 5 minutos, jovencito, para que me termines esos 5 problemitas. Voy revisando y ya sabes, todo esto se acumula para darte, jovencito, premios en la noche. Premios de PDF de materiales, joven. Creo que sonó mal eso. Bueno, profe, profe, sí, profesor, gracias, profesor, gracias, profesor. Ya. Listo, muchachón, te espero entonces, mi campeón. Sí, te espero. 5 minutazos, 11, 12, 15.
A ver, vamos a revisar. Nos ha ido. Iba a hacerlo con lapicero, pero dejaron de pintar. ¿Cómo es, no? Hacen útiles escolares y no hay lapiceros. Mónica Luciana. Cajo. Luciana, creo que. Mónica Luciana Canales. Muy bien, la 15, excelente. La 11 y la 12, muy bien. Excelente, ¿ah? Angie Rosario Palacios. Angie Rosario Palacios. La 11, muy bien. La 12, excelente. Y la jovencito y la 15. Muy bien. Espectacular, ¿ah? A ver. Alison Delgado Ramírez. Alison Delgado Ramírez. Alison Delgado Ramírez. La 11. La 12. Y la 15. Diego Alexander Sánchez. Diego Alexander Sánchez. A ver. La 11, 12, 15. Muy bien. Profe, el privado dice, ahorita lo hago. Seinic Villacorta. Muy bien, la 12. Brian Piero. Piero. ¿Eh? Brian Piero. Brian Piero, la 11. Muy bien. A ver, espérate, la 11. Ya. Pedro Alberto Calle. Pedro Alberto Calle. Pedro Alberto Calle. La 15, la 11 y la 2. En la 11 hay que mejorar ese dibujo ya, Pedro Alberto Calle. Brian Piero. Valderrama, Brian Piero Valderrama. La 12, a ver. Muy bien. Sofía Lucía Nalbarte. La 11. La 12. Aquí. Excelente. A ver. Brian Piero, la 12, ya la revisé. Pedro Alberto Calle. Pedro Alberto Calle. ¿Qué me manda Pedro Alberto Calle? Ya, no, o sea, la sevillana tiene que parecer, parece como si fuera una altura, a eso me refiero, Pedro Alberto Calle. No te estoy diciendo que está mal, sino que se ve como una altura, hay que ponerle un poquito más hermoso. Joseph Irving.
Joseph Irving. A ver, Joseph Irving. Mira, Joseph, no cargó tu premio, profe, no me mandó el premio. Oh, yo le puse ahí, pero no cargó. Bueno, menos mal que me has escrito también. 11, 12, muy bien, 11 y 12, y la 15. Muy bien. Edison Palacios. Eso van a estar, estos son los ejercicios 11 y 12. 11, 12 y 15. ¿Dónde está la 12? Ahí. Muy bien, ¿ah? Edison Palacios. Edison Palacios. Muy bien. 11, 12, 15. Luis Alberto Miñones. Ah, ya. Este no es. Y profesor, ¿me podría ayudar? Mm, A ver. Continuemos entonces, campeones. Por favor, me siguen mandando sus resoluciones. Sí, siguen mandando sus resoluciones. Ahorita sigo revisando. Vamos con la siguiente línea. La famosa bisectriz. ¿Qué es una bisección? A ver, lo de dividir el ángulo está mal dicho, ¿ya? Tampoco de partir al ángulo. Un ángulo no se parte, joven, ¿ya? ¿Qué es la bisectriz, jovencito? La bisectriz de un ángulo era el rayo. Tú tenías aquí tu ángulo A o B. ¿Qué era la bisectriz de un ángulo? Era un rayo coplanar al ángulo que pasaba por su vértice y que me formaba con los dos lados del ángulo dos angulitos de la misma medida. Ahora, normalmente el alumno, hasta yo, cuando he sido alumno, también he dicho, aparte el ángulo. Partir el ángulo está mal dicho. O sea, se entiende qué es lo que está, o sea, entiendo qué es lo que me quieres decir, ¿sí? Te entiendo, joven, pero jovencito, no es correcto decir partir. La bisectriz de un ángulo es el rayo que me biseca al ángulo, podríamos decir, o que me forma, jovencito, con los lados del ángulo, dos angulitos congruentes. ¿Ya, joven? Ahora, ¿qué es la bisectriz de un triángulo? Es, jovencito, es el segmento, o sea, va a ser una porción, que es el segmento bisectriz interior del ángulo del triángulo, cuyos extremos son el vértice. Entonces, tú vas a trazar la bisectriz de este ángulo, tú me la trazas, joven, recuerda, para el ángulo es un rayo, pero jovencito, pero mi tiburón, para el triángulo, la bisectriz, jovencito, vendría a ser en este caso, es el segmento bisectriz del ángulo del triángulo cuyos extremos son el vértice de dicho ángulo y el punto de corte con el lado opuesto. Es como cuando tú vas a la pollería, jovencito, con tu familia. Es cuando tú vas a la pollería con tu familia, jovencito, y pides un pollo a la brasa, ¿no? ¿Todo el pollo a la brasa te lo comes o solamente comes una cuarta parte de él? Creo que vas a comer una cuarta parte de él, si no me tire. Entonces, esa cuarta parte, criatura, vendría a ser la bisectriz para el triángulo, jovencito, es lo de color amarillo.
Entonces, mi campeón, la bisectriz de un ángulo, jovencito, es el segmento bisectriz del ángulo del triángulo cuyos extremos son el vértice con el punto de corte su lado opuesto. Ya, con el punto de corte, jovencito. Yo como medio profe. Yo como medio profe. Ah, ya, esa es otra cosa, Betty. Los pobres jovencitos, los pobres comemos jovencito. Un cuartito, un octavito comemos los pobres. ¿Eh? Listo, mi tiburón. ¿Eh? Entonces, mi criatura, lo que yo necesito que tú hagas es eso. Ahora, ejemplos. Ejemplos. A ver, ejemplo de lo que te estoy diciendo. Ya pongo mi cámara, muchachos, porque se me baja la batería, ¿ya? Quiero que mi jovencito me halles este ángulo sabiendo que él vale 40, él vale 20, y me dicen, jovencito, que BD es la bisectriz del triángulo. Entonces, yo te hago la pregunta. Como BD es la bisectriz, ¿en dónde te vas a concentrar? Jovencito profesor, me concentro aquí. Estos dos son iguales. Ahora, lo que yo te recomiendo es una cosa. Primero, cada vez que te digan bisectriz, primero hállame el ángulo, el total, el todo hállame. Pregunta, si acá es 40 y acá es 20, 40 más 20 es 60. ¿Cuánto vale este ángulo aquí, joven? Para que me sume, jovencito, 180. ¿Sí? ¿Cuánto vale, criatura? ¿Cuánto vale, jovencito? El angulito en B para que me salga 180, joven. 120, ¿no? Muy bien, 120. ¿Sí? 120. Entonces, como va a valer 120, jovencito, que era 40, que era 20, me pedían hallar X, luego vamos a tener ángulo de 60-60. Si deseas, campeón, me trabajas en este triángulo, o jovencito, simplemente me trabajas en este triángulo, en el triángulo ABD, y me dices que este ángulo externo es la suma, joven, de estos dos internos. ¿Sí? ¿Cuánto vale X? X vale 100. Al joven te toca a ti. Vamos, te espero, jovencito. Vamos, te espero, jovenzuelo. A ver. Sorpréndeme, joven, sorpréndeme. Sorpréndeme, jovencito. ¿Cuánto vale X, mi tiburón? Vaya, ya terminé. Muy bien. Sale 65. De joven. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, mi tiburón? Dime. Me dicen que B es bisectriz.
Como acá veo 80, 30, 110, sería 70, 35, 35. Me imagino que, joven, has hecho esto, ¿no? Este ángulo externo es la suma de estos dos internos. ¿Sí? Listo, campeón. Entonces, jovencito, de esa manera vamos a hacer. Problema número 9, mira. En un triángulo acutángulo ABC, acutángulo, se traza la altura BH. Tracemos la altura BH. Las bisectrices de los ángulos BAH, mira, BAH, joven, BAH y HBC. Al ángulo BAH aquí, joven, a este angulito y al ángulo HBC, las bisectrices, tú vas a trazar la bisectriz y la bisectriz de estos dos, estas dos bisectrices, joven, se deben de intersectar ¿en dónde? Se te deben de intersectar, jovencito, en P. ¿Ya? ¿Qué más? La medida del ángulo ABC vale 70, sabiendo, criatura, que me piden calcular la medida del ángulo AP. Joven, futuro del país, dime, ¿qué podríamos hacer aquí? Yo lo que hice, jovencito, fue lo siguiente, ¿no? Como todo el ángulo en B vale 70 y el angulito HBC vale 2 alfa, ¿cuánto mide este ángulo, jovencito, por favor? Todo vale 70, el vale 2 alfa, este angulito tiene que valer, muy bien, Joseph Irving, 70 menos 2 alfa. Joven, recuerda que en un triángulo rectángulo los ángulos, jovencito, son complementarios. Si él es 70 menos 2 alfa, él debe de valer 20 más 2 alfas. Pero recuerda, es bisectriz. ¿En cuánto lo va a dividir? 10 más alfa, 10 más alfa. Criatura, el problema salió. Mírame la corbata AHBP. Mira la corbata AHBP, jovencito. Te vas a dar con la sorpresa que sería 10 más alfa más 90 es igual a alfa más C. Te van las alfas, criatura, y me queda que 100 es igual a X. De esa manera, joven, vas a trabajar. De esa manera vas a trabajar. ¿Ya? Segunda línea, notar que el alumno de San Marcos tiene que aprender. La bisectriz, joven, exterior. Tiene la misma idea de la bisectriz interior. ¿Qué es la bisectriz exterior? La bisectriz exterior, joven, es, jovencito, es el segmento bisectriz del ángulo externo del triángulo, cuyos extremos, entonces tú vas a trazar la bisectriz externa, tú vas a trazar la bisectriz del ángulo externo. Entonces, para el ángulo, joven, para el ángulo, la línea de color rojo, la recta de color rojo o el rayo de color rojo viene a ser la bisectriz del ángulo externo. ¿Qué vendría a ser, jovencito, la bisectriz del triángulo? La bisectriz del triángulo en este caso vendría a ser el segmento bisectriz del ángulo externo que me une el vértice con el punto de corte a su lado opuesto. O sea, igualito al anterior. No quiero todo, sino una parte. Esta partecita de aquí. Joven, entonces vamos a tener la bisectriz nuevamente. ¿Qué le digo al alumno? Al alumno le digo, jovencito, que cada vez que te digan bisectriz exterior, tu cerebro se debe de concentrar, joven, se debe de concentrar, criatura, en que estos dos ángulos tienen que valer igual. ¿Ya? Ahora, aquí, jovencito, yo tengo una táctica, tigre. ¿Ya? Joven, yo cuando trabajo con la bisectriz exterior, campeón, estos dos ángulos que tú ves aquí, joven, me morí, estos dos ángulos siempre los saco del interior de los triángulos.
o del triángulo ABC o del triángulo AFB. Entonces, estos dos ángulos de aquí van a salir de los triángulos ABC y ABF. ¿Ya? Vamos a ver, criaturas, si lo que he dicho es correcto o no. ¿Ya? Vamos a ver si es correcto o no. A ver, problema jovencito número 8. Me dicen, en la figura mostrada, me dicen que BFA es la bisectriz exterior del triángulo. El error que comete el alumno, mira, te lo voy a poner aquí, te voy a hacer recordar estas palabras que te dijo ella. El error que comete el alumno joven es, criatura, agarrar y no, joven, no vayas a hacer esto. ¿Qué más, profe? ¿Pero qué hago? Déjalo ahí, solamente marca que todos son iguales. ¿Qué más? Te dicen que jovencito A es igual a S. Empieza por aquí, ven, mira. Este triángulo AS, ¿qué es? El triángulo jovencito AS, ¿qué cosa es, mi tiburón? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Dime. Eso, lo que va a pasar es que es un triángulo isósceles. ¿Por qué demoran tanto en responder triángulo? Entonces, criatura, le voy a poner un enemigo. Acá tengo 32. Quiero que me mires, joven, el triángulo ABF. Me miras, jovencito, el triángulo ABF y notarás que en ese triángulo, joven, este ángulo externo, el joven, tiene que salir con dos ángulos internos. O sea, tú me miras el triángulo ABF. Este ángulo externo, ¿cuánto mide, joven? Este angulito externo tiene que medir, jovencito. Tiene que medir la suma del M con el 30. O sea, tu cerebro joven es como si eliminara esta parte. Es como si tú eliminaras esta parte. Este ángulo de aquí vale 32 más M. Como es bisectriz, también vale 32 más M. ¿Ya? Y por último, criatura, quiero que me mires el triángulo CBF. Dime, jovencito, dime, ¿qué es lo que va a pasar en el triangulito CFB? Profesor, en el triangulito CFB me doy cuenta que este ángulo exterior, que es el X más M, es igual a la suma de todos internos. O sea, 32 más M más 32 es igual a M más X. Al operar criaturas, se eliminan las M, me sale que equivale a 60. ¿Sí? Listo, campeón. Entonces, criatura, eso sería la resolución de mi problema número 8. No sé si alcanza tiempo para... Último joven, por último criatura, para no demorar mucho, vamos a tener la mediatriz. Sí, necesito que me la sepas. ¿Qué es la mediatriz, joven? La mediatriz, criatura, vendría a ser ¿qué cosa? La mediatriz, mi jovencito, viene a ser en este caso la recta que pasa, jovencito, por el punto medio, joven. Dime, ¿qué es lo que va a pasar? La mediatriz, jovencito, es la recta que pasa por el punto medio de un segmento de manera perpendicular. Joven, recuerda bien, tiene que pasar por el punto medio del segmento de manera perpendicular. ¿Eh?
Listo. Profe, pero ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos en un triángulo? Cuando nosotros estemos en un triángulo, yo te diga, aquí la mediatriz va a depender del lado del triángulo. No la puedo trazar donde yo quiera. Por ejemplo, si yo te digo la mediatriz de BC, tú tienes que buscar el punto medio de BC. Tú tienes que buscar el punto medio de BC y en ese mismo punto medio buscar el 90 grados. Es buscar el 90 grados en el punto medio. ¿Ya? Es buscar 90 grados en el punto medio. ¿Ya? Entonces, campeón, cuando yo tenga el triángulo jovencito ABC y yo te diga, trázame la mediatriz, pero que pase por BC, se va a llamar la mediatriz de BC. Que debe pasar en el punto medio de BC, tiene que formar 90 grados. No te olvides. Ejemplo, no me acuerdo si esto viene en tu separata. Creo que no ha venido, joven, pero sí es bueno que lo sepas. Me dicen que en la figura, jovencito, L1 y L2 son mediatrices, joven. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Como te dice, jovencito, que pasa por el punto medio del lado AB, aquí debe formar 90 grados y los dos que tienen que ser igual. Aquí debe formar 90 grados y estos dos que tienen que ser. Dime, entre saques 90, 90, profesor, yo miro este cuadrilátero y la suma de los ángulos me tiene que dar 360, por lo tanto, jovencito, X vale 4. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional, joven? Todo está claro, jovencito, todo está ok. Todo está ok, joven. Bueno, me imagino que sí, jovencito. ¿Sí? Listo. Me vas a resolver entonces, joven, faltó tiempo, te dije que iba a faltar tiempo. Me vas a resolver, criatura, los problemas número, jovencito, número, mi criatura, número 16, ¿sí? 19, ah no, la 19 creo que ya la hicimos. 19, no, no, no. 16, 16, 18, 16, 18, nada más, pues. ¿Qué te manda? Mandado la de la bisectriz interior, de la bisectriz exterior, nada. 16, 18 entonces. 6. ¿Sí? Listo. 16 y 18. Resolver entonces, criatura, los problemas 16 y 18.